Dice así, orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Puede sentarse en esta hora. Damos gracias a Dios, hermano, este jueves. Creo que ya oraron por mí para que Dios me use, ¿verdad? Dijeron el hermano o la hermana, úsalo. Y yo lo creo. Gracias, hermano Juan, gracias por lo que oraron por mí, para que Dios me use, pero no se vaya a enojar si Dios me usa, ¿verdad? Porque el problema es que a veces Dios lo usa a uno, pero hay gente que se enoja que Dios lo use a uno. Entonces quiero dar esta enseñanza y el tema es un delincuente honesto. Oiga eso. ¿Usted ha conocido algún delincuente honesto? ¿Quién lo ha conocido? O un honesto delincuente. Cambiémosla pues. Porque son dos cosas que como que chocan, ¿verdad? Es difícil encontrar un delincuente honesto y es difícil que un honesto sea delincuente. Entonces, esta parábola, yo solo tomé un solo texto, está hablando de la parábola de un hombre que sale a buscar trabajadores. Y en ese proceso de salir a buscar encuentra a unos a una hora temprana, otras como al mediodía, otros como a las, ya rayando casi el día, a las 4. Y convino con unos que les iba a pagar un dinero por su trabajo. Yo creo que todos han escuchado esa parábola. Y cuando digo parábola, como es enseñanza para los que no saben, las parábolas son una demostración del reino de Dios. Entonces, para distinguir una parábola es que la parábola no tiene nombre de personas, solamente son ejemplos para que nosotros aprendamos. Y este hombre sale y en la tarde llega a sus trabajadores. Obviamente, ¿verdad? En la lógica humana, al que más trabaja, al que más se le paga. Pero él convino un precio con cada uno. O sea, que el precio que si a mí me dicen a las 6 de la mañana vas a trabajar por $100 al día, pues eso es lo que me va a pagar, ¿no? Independientemente de que otro llegue a las 12 a trabajar o llegue a las 4. Ya mi problema no es cuánto le paguen a los que llegaron después. Entonces esta parábola está enseñando y dice que cuando el mayordomo vino a pagar, dice que les pagó a todos, le dijo al trabajador, le dijo al que paga, págameles a todos, pero págameles por igual. Y ahí como que los que llegaron de mañana dijeron, wait a moment, un momento, nosotros hemos trabajado, ¿cómo es posible que este hombre le pague lo mismo a estos vagos? Porque yo imagino que en su mente decía estos vagos se levantaron a las 12 y nosotros a las... Óigame, en lo humano, si nos miramos de lo humano, pues a cualquiera le enoja. Yo los comprendería a ellos. Y se enojan con el mayordomo, porque el mayordomo es el que paga. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Ya le voy a enseñar. Entonces dice que no dijeron, pero ¿cómo es posible que le pagues a esto lo mismo que a nosotros? Y entonces el mayordomo le dijo, amigo, yo no convine con usted en pagarle su sueldo que usted se merece y se lo estoy pagando, ¿sí o no? Sí, pues sí, ok, entonces no es problema suyo de que yo le pague con mi dinero a quien yo le quiera pagar, o que haya trabajado 1 minuto o haya trabajado 8 horas. Pastor, ¿y qué quiere ver esto? Es que, mire hermano, hay gente que llevan años en la iglesia, pero llega otro y Dios lo bendice. Y lo bendice y dice, pero si este llegó
ayer. ¿Cómo es posible que Dios lo bendiga igual que a mí? Eso se llama egoísmo. Y en el sentido del mundo, pues eso puede caber. Pero en la iglesia, aquel que dice lo que se hace y da la paga es Dios. Haya llegado hace 20 o 30 años o lleves un día, el que paga es Dios. Y ahí le dice, amigo, yo conviene con usted. Y al final dice, los primeros, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. O por ahí va la cosa, ayúdeme. Vamos a leer otra vez. Así los primeros serán postreros, o sea que los primeros van a ser postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, aquí nos está hablando de esta viña, y esta viña es la viña del Señor. Yo no me puedo enojar porque Dios bendiga a otro con dones, porque los dones los da Dios. Todos los dones, cada uno de nosotros, a cada uno Dios le puede dar dones. Y cada don que Dios da, dice derramado por el Espíritu Santo. Usted no se puede sentir mal porque usted llegó hace 20 años y no lo usa Dios hablando en lengua. Porque ha visto gente que quiere que usted hable en lengua porque le habla en lengua. Y es malo, no es malo. Pero hay quien habla en lengua y otro la discierne. Hay quien la habla y la discierne también él. O sea, que Dios da a quien Él quiere, como el mayordomo paga a quien Él quiere pagar. O es así o no es así. Dios aquí nos paga a todos como Él quiere. Él no te paga por tu cara bonita. Él no me paga porque he trabajado 22 años. Él me paga porque Él me quiere pagar. Ahora, sépase que si usted trabaja más, pues tendrá recompensa. Y por eso hay que trabajar. Ahora no va a decir, venir de abajo, usted decir, no, pues yo no voy a hacer nada entonces. Porque no en todos los casos es así, ¿verdad? Entonces, miremos. Y yo apunté unas cositas aquí que se escuchan a decir en el mundo. Dice que estos trabajadores en la cultura hebrea, según la cultura, no merecían el pago. Es que hay gente que según el mundo no merece el pago. Pero según Dios, sí merecemos el pago. Hay gente que Dios las está bendiciendo porque Dios es Dios. Y aunque para muchos no merezcamos el pago, Dios nos está pagando. ¿A cuánto les ha pagado bien Dios, hermano? Amén. Entonces, vamos a hablar de un malhechor, de dos malhechores, y vamos a mirar un poquito. Usted ha escuchado esa palabra malhechor. Malhechor. ¿Cuántos lo han escuchado? Bandido, delincuente. Eso es un malhechor. Yo me recuerdo que cuando uno va a nuestros países, usted no puede darse el lujo de andar en el carro sacando la mano así, ¿verdad? Con un watch, con un Rolex. Aunque no sea Rolex, pero no se puede dar mucho lujo. Por ejemplo, en San Pedro Sula, la capital industrial de mi país, ahí no se puede dar el lujo porque usted llega sin mano a su casa. Después usted puede reclamar la mano, pero no encuentra el reloj. Así es de que, en base a eso, cuando usted va a San Pedro Sula, usted esconde la cartera porque hay mucho malhechor, hay muchos delincuentes, hay muchos carteristas. Entonces cambiaron la táctica, que ya no se ponen el reloj en la mano izquierda porque van manejando con este. Entonces manejan con este y se ponen el reloj a la derecha para meter la mano adentro para que no le roben el reloj. Pero ahora cambiaron la táctica. Ahora no usan el reloj ni a la mano izquierda ni a la mano derecha, sino que ahorran el dinero en el banco porque les es más mejor. Yo creo que va creciendo mi país, vamos siendo más inteligentes cada día, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Amén.
Y yo no sé si pusieron la foto de reloj. Pero bueno, ya se me les pasó. Creo que estaban los muchachos allá platicando allá de las cosas grandes del Señor. Las maravillas de Dios. Bien, miremos lo que dice Lucas 23, 39 a 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondía diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy te digo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, estaba hablando un malhechor. La definición de malhechor es infractor, agresor, criminal, ladrón, mala paga, engañador. Esos no los hay aquí en la iglesia. En esta iglesia no hay así, gente así. Eso es para que salga para el mundo. Entonces, la palabra malhechor tiene todos estos sinónimos. Es alguien que va por la vía contraria. Y yo traje una foto de un carrito ahí para ver si sale. El malhechor siempre va por la vía contraria. Y para que usted entienda un poco lo que es vía contraria, cuando usted va en vía contraria, ¿cuál usted cree ahí que va en vía contraria? ¿Cuál usted cree? Vamos a decir que la línea es para acá. ¿Cuál sería el que va en línea contraria? Los dos dicen. Ok. La flecha está diciendo que es para acá. Pero este viene para acá. ¿Y qué causa? Un accidente. Entonces, el malhechor siempre va en contra de la ley, en contra de la verdad. Siempre va una persona que es malhechor, siempre va violando la regla de la ley. Y entonces va cometiendo graves errores. Y estos dos delincuentes estaban ahí en la cruz. Ellos sabían de que su vida la habían vivido como malhechores. A lo menos uno lo aceptó, el otro no. Pero es importante aceptarlo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces, pero también el honesto. El honesto es el que no miente. El honesto no daña la sensibilidad del otro. Camina con pudor. Es justo. Es razonable. No es traicionero. Es decir, es leal. Es querido por todos. Cumple todas las reglas. A lo menos la mayoría de ellas. O sea, que es lo contrario del malhechor. Y al lado de Jesús habían, ¿cuántos malhechores? Dos. La Biblia dice que eran malhechores. ¿Qué hacían? No sabemos. Unos dicen que eran ladrones, otros dicen que eran malos, pero bueno. Entonces, la pregunta esta tarde es, ¿será que hay posibilidad que un malhechor cambie? ¿Sí podrá un malhechor cambiar? ¿Un bandido cambiar? ¿Cuántos creen que hay oportunidad para esa persona? ¿Verdad que si miramos que el malhechor, usted se da cuenta de que hay malhechores que han violado hasta su propia madre? Y entonces usted dice, ¿verdad? Eso no tiene perdón, dice el mundo allá afuera. Eso es para el mundo. Pero para Dios sí hay perdón. Porque decir que Dios no perdona a un malhechor sería decir que Dios no tiene poder. Y Dios tiene poder para cambiar
a alguien que aún haya violado a su propia madre. Entonces, ¿a un asesino tendrá poder? Me recuerdo, hace muchos años había un asesino que le llamaban, no sé si Rosendo se llamaba, para aquellos que llevan más tiempo que yo aquí, que le llamaban el asesino de los trenes, de las líneas, ¿recuerdan, hermano? Ese hombre mataba a las mujeres, abusaba de ellas, las descuartizaba y las dejaba en la línea del tren. Y por eso le decían el asesino de los rieles, ¿se recuerda, hermano? Entonces, cuando ese hombre llega a la cárcel, después que llega, yo seguía sus casos. Porque, ¿verdad? El que ha sido policía le gustan esos casos el policía es bien metiche. Le gusta andar metido ahí averiguando problemas. Y eso me ha traído problemas a mí porque yo era metiche. Y el metiche se busca muchos problemas. Y yo, después que lo veo, que le dieron, que le iban a dar silla eléctrica, creo que fue así, hermano. O le iban a matar en la silla eléctrica, yo no sé. Pero algo ahí pasaba con él, le iban a hacer así. Pero después el hombre en la cárcel sale pidiendo perdón a todo el mundo y a todas las personas que él había matado. Ahora, el mundo no lo iba a perdonar. ¿Tendrá valor usted de perdonar a alguien que le ha matado a su hijo? ¿A alguien que le ha destruido la vida a su hijo o a su hija? En el mundo no, pero en Cristo sí. Y yo lo miraba que él ya, su actitud, le predicaron el evangelio y el hombre dijo, he reconocido que hice mal. Entonces, entendemos que un malhechor sí puede cambiar, porque Dios tiene el poder para tocar su corazón. Ahora, para adelantar y que usted diga, vamos rápido, la Biblia dice que Dios a un malhechor lo puede volver animal. Pastor, ¿pero cómo? Sí. La Biblia dice que en el libro de Daniel, el cual no voy a leer todo, solamente le voy a dar la cita, porque es bien amplio, del 32 al 37. No son muchos, pero mejor le cuento y usted ya la sabe la historia. Dice que Nabucodonosor se volvió malhechor. Y no era que robaba, porque no solamente ser malhechor es robar, matar, destruir. No. Malhechor es aquel que se va también en contra de Dios. Y dice que Dios lo castigó y lo mandó a comer hierba con los animales. Y dice que lo hizo igual que los animales. Pero aquel hombre dice que estuvo 7 tiempos, que son 7 años. Pero aquel hombre dice que comía con los animales, le crecían las uñas como los animales, el pelo le crecía como los animales, actuaba como los animales. Entonces era para que alguien dijera, ese animal no tiene salvación. Porque el problema de la iglesia es que la iglesia no le dé espacio al que ha fallado. Al que ha fallado está listo para irse para el infierno. Y nos creemos jueces y señores de la salvación. Cuando aquel único que sabe quién se puede salvar y quién se puede ir para el infierno se llama Dios. Pero ese malhechor que se convirtió en un animal, porque un hombre o una mujer se pueden convertir en animales. Y la Biblia dice como caballos, dice, embramados, los llama como animales. Ahora, dice que al cabo de 7 años, ese malhechor que se convirtió en animal, reconoció y aceptó que había un Dios. Y dijo que ese Dios que lo había llevado a esa desgracia, porque hay gente, hermano, que por prepotentes y orgullosos, que porque se creen que ellos son dueños de la salvación, Dios los lleva a la desgracia. Esta Babilonia que yo construí. El orgullo es pecado. El orgullo, hermano, y la prepotencia es pecado. ¿Y cuánta gente prepotente hay en la iglesia? Yo no le hablo a esa chusma porque es de Honduras. Nosotros estamos más cerca de Estados Unidos. Somos de Guatemala. Y la de México dice, esas chumas de Guatemala para allá yo no los quiero ni ver.
Y el gringo dice, yo no quiero ver esos indios, hay que botarlos todos aquí. Y por ahí nos vamos. Y los de Canadá ya no quieren a los gringos. O sea que el hombre siempre se va, hermano, autodestruyendo. Pero Dios vino para salvar y sanar lo que estaba enfermo y salvar lo que se había perdido. Si nosotros como discípulos de Cristo no entendemos esto, no estamos haciendo nada en la iglesia. Absolutamente nada. ¿Me entiende, hermano? Cuando le llevan la mujer adúltera a Jesús, Jesús no le dijo adúltera porque había adulterado. Dicen que la encontraron en el acto. Y no le dijo, por ser adúltera, ahora vas para el infierno. ¿Qué le dijo? Vete, yo no te condeno. Pero los fariseos y los que sabían la ley la estaban condenando. Y Jesús le dijo, vete, pero no peques más. A una adúltera, si hubiera sido usted, a una adúltera la condena. Un adúltero para usted no tiene salvación. Un adúltero para usted hay que matarlo. Pero para Jesús hay que levantarlo, hay que restaurarlo. Hay que decirle, vete y no peques más. ¿Es verdad o es mentira? Miremos la mujer que se encuentra en el pozo con Jesús. 5 has tenido, le dijo, y el que tienes no es tuyo. Oiga, era bandolera la mujer, ¿verdad? Pero le dijo, pero si bebes de esta agua, si escuchas mi palabra, que es vida, porque el agua es vida, es lo que le estaba diciendo, no vas a tener necesidad de andar haciendo lo que andas haciendo. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a condenar. Aquella mujer, al ver el amor de Jesús, dejó los cántaros. Los cántaros eran un simbolismo, dejó el pecado y no quiso seguir con los mismos cántaros. Botó el cántaro, botó el pecado. Y aquella mujer se fue a hablar de un hombre que la amaba y que la quería y que no la condenó, aún estando en la condición que estaba. Es así. Si hubiera sido usted, 5 has tenido. Y el que estás condenada. Así somos nosotros, me incluyo yo. Pero el amor de Dios dice que es de la eternidad hasta la eternidad. Porque al decir que Dios no perdona, es decir que Dios no es Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios no perdona? El pecado, hermano, que nosotros seguimos haciendo, conociendo y queriendo y sabiendo. No en el que usted está metido porque no quiere, sino en el que usted, hermano, sabiendo y pudiéndolo hacer, lo sigue haciendo. Dice que ya no hay más que pedir por eso. Pero ahora Dios todavía tiene misericordia porque Dios es Dios. Si nosotros entendiéramos y no agarráramos un solo texto y como yo muchas veces lo hice, si entendiéramos lo que es el amor de Dios, ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de los que estamos aquí. Por poder humano, ¿quién? Por riqueza, ¿quién? Por dinero, ¿quién? Por sabio, ¿quién? Por elocuente, ¿quién? Aquí todos necesitamos de Dios y de la gracia de Dios. Por eso estamos en la dispensación de la gracia, donde Dios le da favor y misericordia al ser humano. Pastor, yo nunca lo he escuchado predicar a usted. Sí, porque muchas de las veces no entendemos. Y yo he sido uno de los que a veces no he entendido este amor tan grande. Y el hombre, dice la Biblia, que reconoció después de 7 años, 7 tiempos. Y Dios le devolvió su entendimiento. ¿Estamos, iglesia? Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos
lo que merecieron estos hechos. Mas este ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Y a Jesús, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta foto, ahí que vamos a ver, se muestran tres personajes: dos malhechores, dos delincuentes, un predicador que predicaba el amor, la misericordia, y era duro con los que tenía que ser duro, y era amoroso con los que tenía que ser amoroso. Ahí estaban tres acusados de delincuentes. Siempre la humanidad va a acusar al inocente, los de afuera, y muchas veces los de adentro. Porque este que está aquí, usted sabe, y yo sé, y sabemos que fue, es y será inocente. Pero ¿a quién era que injuriaban? ¿A los malvados? ¿A los dos malvados o al de en medio? ¿A quién injuriaban? Al de en medio. El mundo nunca va a amar lo de Dios. El mundo nunca va a amar la verdad. El mundo nunca va a honrar lo justo. ¿A quién fue que le traspasaron con una lanza a su costado? Al bueno. Y no lo dice la historia, pero me atrevo a decir yo, fuera, no estoy poniéndole ni quitando la Biblia, pero pensamiento mío, que cuando este pedía una esponja y se la daban con vinagre, a esto le subían un vaso de agua para que lo tomaran. Porque así es el mundo. El mundo ama lo suyo, pero Dios ama también lo de él. Dios te ama a ti, hermano, y aunque estés en el acto de la muerte, te va a defender. Aunque para todo mundo parezca que se perdió la guerra, Dios no ha perdido ninguna batalla. Aunque todo el mundo te acuse, te señale, te vitupere, Dios no ha perdido ninguna batalla. Ni la perderá. ¿Estamos? Miremos el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire este malhechor, la condición de este malhechor. Todavía se notaba, yo no sé si usted está notando en sus palabras, que lo está apoyando para ver si lo baja de la cruz. Le dice: hombre, si tú eres el que dice que tú eres, ¿por qué no te bajas tú y me bajas a mí? Mire el malhechor, el delincuente, queriendo aconsejar al honesto, al santo, al puro. Es más, le dice: vamos. Como que si Jesús no sabía lo que él estaba queriendo decir. Es lo que le quería decir: hazme la jugadita aquí, como tú dices que eres Jesús, entonces bájate, haz el milagro. Él se quiere escapar de la prisión, de la cruz. Pero lo que usted puede ver ahí es que Dios no le contesta. Dios, que era Jesús, o Jesús Dios, no le contesta ni una palabra al delincuente. Se queda callado. Porque lo único que susurraba en el corazón: perdónalo, Padre, porque este malhechor y delincuente no sabe lo que hace. Porque este perverso bandido no sabe lo que hace. Y él cayó y enmudeció y no dijo nada. Miremos el 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo:
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. ¿No ve aquí usted un cambio en este malhechor? ¿No ve usted en el último momento de su vida un cambio en este hombre? Yo me pongo a pensar que hay gente presa, que han cambiado su corazón, que Dios los ha transformado, que Dios los ha cambiado, que Dios ha hecho un pacto con ellos, hermano, pero que en la condición que están, lo único que les queda es clamar a su Dios, pero que ahí donde están, si se arrepienten, Dios es Dios. Yo asumo que ellos dos sí se conocían, porque los delincuentes sí se conocen. Ahora me meto en la mente del que está hablando bien. Me imagino que él decía: yo he andado contigo robando, hombre. Yo contigo he hecho mis cuantos cambalaches. Ya nos robamos unas cuantas vacas, unos cuantos toros, gallinas. Pero es que yo nunca he visto a este que le dicen que es malhechor robando. Porque usted sabe que los píos se conocen entre ellos. ¿Quién no conoce cuando dicen: ahí viene un malhechor? Hermano, da miedo cuando dicen: ahí viene el malhechor. Aquí tal vez no, porque aquí llaman 911. Pero por aquellas colonias donde yo vivo, en La Ceiba, la colonia Canela, cuando dicen: ahí viene el malhechor, o usted se queda tranquilito, no lo voltee a ver, póngase a chiflar, o pone a cantar el, se hace loco, porque da hasta miedo voltearlos a ver. Entonces aquel dice: pero es que yo nunca he visto a este robando. Si yo conozco la pandilla, yo conozco la parda, yo conozco oye, quizás estos eran pardas, amigos, pero a este se preguntaba: ¿de dónde le llaman delincuente a este hombre si nunca ha sido culpable? O sea que hay malhechores que saben y reaccionan en su condición. Sin embargo, hay otros que están en su condición, que se lo está llevando el diablo, el infierno. Mire, hermano, lo está llevando el mismo anticristo, el diablo y la bestia. Pero ellos no quieren aceptar que están mal. Aún en su estado de muerte se burlan de Jesús, como el otro que se burlaba de Jesús. Pero este sale a la defensa. Un malhechor, un bandido, sale a la defensa de un inocente. Y le dice, queriéndolo, yo le llamo a este otro también predicador del evangelio. Pastor, ¿por qué? Porque los predicadores queremos convencer al que está haciendo la maldad, ¿sí o no? Y aquel le dijo: oye, reconoce que tú y yo, papá, tú y yo hemos hecho un desastre. Es más, todavía él, sin ser predicador, ya estaba predicando. Le predicaba al bandido, al malhechor, y estaba reconociendo, porque la Biblia dice que el que reconoce su pecado alcanza misericordia. Pero no, la gente, oiga, hermano, la gente apoyaba más a los dos delincuentes que al que no había hecho nada. No siempre ha sido así. Con Barrabás, ¿se recuerda? Que decían: ¿a quién sacamos? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Y qué decía la gente? ¿Quién era el inocente? ¿Y a quién apoyaban? Cristo era inocente. Apoyaban al culpable, pero al inocente le cruzaban la espalda. Suéltenlo. Y aún el presidente de aquellos tiempos decía: pero es que este hombre no le hemos encontrado falta. Era lo mismo que decía el ladrón, o el delincuente, o el malhechor. Yo no puedo decir que es ladrón porque yo no lo vi robando, pero dice la Biblia que era un malhechor, un maldoso, pues. ¿Y cuántos de ustedes no eran maldosos? ¿Y cuántos de nosotros no éramos maldosos?
Ay, pastor, yo nunca he adulterado. ¿Nunca ha visto una mujer para codiciarla? Levante la mano aquí uno que nunca ha visto una mujer para codiciarla. Van a ver si hay uno aquí. O sea que usted ha codiciado mujeres, ¿verdad? Levante la mano la hermana que nunca haya visto un hombre y lo ha codiciado. Y que ese pedazo de trapo viejo que yo tengo en la casa. Sí. Y mira lo que anda aquí volando. Sí, Dios mío. Cuando va con el esposo va como esos caballos que ella va así. Pero cuando anda sola, adóralo. Aleluya. Está como esos ventiladores, está parado así con la mujer acá, pero el ojo está así. Y la mujer dice, oye, pero qué serenito está ese hombre. ¿Ah? Y más si tiene lentes oscuros, está así el ojo. No le hace la cabeza así, sino que los ojos le hacen. Y ahí está una hora y dice, oye, pero este hombre en Walmart como que está más tranquilo. Este hombre en Walmart, este hombre es sereno en Walmart, pero es que está viendo de todo. Si ve que Dios nos confronta a todos nosotros, ¿a poco se necesita adulterar? Atienda esto. ¿A poco se necesita acostarse con una persona para ser adúltero? Dice que si la codiciaste, ya eres adúltero. Y si fuera por justicia humana, todos fuéramos para el infierno. Se nos quema, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque estos mensajes a veces los predican de un lado, pero no predican del otro. La Biblia dice que ninguna condenación en Romanos 8 hay para los que están en Cristo, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que se mantienen en la verdad, para aquellos que siguen amando a Dios en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, que no se han vencido, que no se han doblegado. Ninguna condenación hay. Porque el que está en Cristo está luchando, porque el que está en Cristo está batallando, porque el que está en Cristo no está negando a Cristo. Y dice la Biblia que aquel que no lo niega, Él no lo negará en el cielo. ¿Es verdad eso o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Ninguna condenación hay para usted que está en Cristo Jesús. No importa cuánto haya hecho. Estos estaban ahí. Y le dijo, en verdad, tú y yo. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún tú temes. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. El primero lo insultó. El segundo malhechor, al segundo malhechor le llamó la atención, porque en aquellos tiempos no había internet, de mirar cómo aquella gente lo injuriaba. A nosotros nos debe llamar la atención cuánto la gente los injuria o los maltrata por amar a Dios. ¿Cuánta gente que pudiéndote dar un abrazo de amor eterno, porque el abrazo tiene que ser eterno, porque vamos a vivir eternamente con Dios, te persiguen, te ultrajan y aún estás luchando? Ellos son santos en su condición. Ellos son santos en una área, pero son bandidos en otra. Entonces, el Evangelio no es un dogma de hombres, no es un libro de dogmas de hombres para que los hombres hagan lo que quieran. Es un libro de redención, es un libro de esperanza, es un libro de amor, es un libro de paz, es un libro de segundas oportunidades. Cristo no vino por los buenos, Cristo vino por los malos. Cristo no vino por los que no son ladrones, vino por los ladrones. Cristo no vino por los que no son malhechores, vino a salvar malhechores. El Evangelio es un libro que nos enseña que Cristo murió por los pecadores, no por los santos, ni por los santos. Entonces, vamos a ir finalizando. El 41
nosotros la verdad padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Hermano, qué tremendo. Ya vamos a terminar. Que no miramos a Pedro ahí defendiendo a Jesús. Qué tremendo que no miramos al que metieron por el techo y lo sanó de aquella cama. Qué tremendo que no miramos a Mateo. Qué tremendo que no miramos a Jairo. Qué tremendo que no miramos a Zaqueo. Qué tremendo que no miramos a aquellos que decían amarle. Sin embargo, un malhechor les estaba dando testimonio a todos aquellos santulones que andaban con Cristo, pero que andaban por los panes y los peces. Un malhechor les estaba enseñando el amor y la misericordia. Un malhechor estaba defendiendo a Jesús. Un malhechor decía, nosotros somos culpables, pero este no es culpable. Es más, como que decían, mátenme si quieren. ¿Y para dónde iba, pues? Pero en el último momento lo defendía. Y Jesús esas actitudes las mira bien. ¿Tú quieres que Jesús te vea bien? Defiende al agraviado. Defiende al que está pasando dificultad. Porque nadie se puede poner el saco de otro. Porque nadie puede vivir la prueba de otro. Porque nadie puede vivir el dolor de otro. A cada quien se le ha dado su dolor. A cada quien se le ha dado su cruz para que siga a Jesús. El que me quiere seguir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es la justicia la que Dios ve. Que era el otro ladrón, un injusto. Uno que no entendía el dolor de alguien que no había cometido un error. Porque cuando usted no entiende el qué, usted entiende más al que cometió el error que al que no lo cometió. Usted también es un infractor de la ley. Usted también es igual que él. Se estaba haciendo cómplice de todos aquellos que injuriaban a Jesús. Se había ido con la barda de bandidos. Aquellos que decían, bájate tú también. Aquellos que lo injuriaban, aquel le decía, bájate. Y había escuchado el susurro de los demás que decían, tú eres pecador, tú eres malo. Y aquel se unió a los malos. Y por eso apareció. Y cuando al final de los tiempos usted se dará cuenta que ese no se salvó y está en el infierno. Porque el no tener misericordia te lleva al infierno también. Porque tú tendrás misericordia cuando Dios se te meta adentro. Aquel hombre, al ver el sufrimiento, se dolió del sufrimiento. ¿Cuántas personas te ven aguantando hambre y te dicen que aguante más, se lo merece? Yo la dejé que se muera de hambre, esa desgraciada. Yo lo dejé, ese maldito que se hunde en el infierno. Esa no debe ser nuestra posición. La posición de nosotros debe ser, Señor, quizás yo no entiendo esto, pero ten misericordia de él. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Ayúdalo. Eso es el evangelio. El evangelio no es otra cosa que amor. El evangelio no es otra cosa que buenas nuevas. Busque qué significa la palabra evangelio. Búsquelo en su diccionario. Haga Google si quiere ahorita. El evangelio son buenas nuevas, no malas nuevas. Hay gente que, como yo, mucho tiempo, y yo no me da pena decirlo, hermano, porque yo prefiero humillarme ante Dios y ante una congregación y ante el mundo, que causamos mucho dolor. Y a veces sufrimos por lo que hemos hecho.
Y a veces pagamos lo que hemos hecho, porque nadie se va de aquí sin pagar lo que ha hecho. Y si no lo paga aquí, créame lo que lo va a pagar allá. Así es que es mejor aceptar nuestras faltas y nuestros errores y decirle: Señor, como le dijo aquel, yo sé que yo he fallado, yo sé que yo he cometido falta. Porque si nos encuentra Dios y nos hace un examen aquí a todos, ¿quién de ustedes no ha cometido falta? Cuando les hace el scan, dígame si pasara por aquí Dios con su sabiduría y te encuentran 1000 pecados y te manda para el infierno de un solo. Pero la gracia y la misericordia de Dios se mira en aquella cruz, entre aquellos dos delincuentes, que Jesús, al que era malvado, no le contestaba, pero una palabra le dijo el Señor a aquel que le dijo: apiádate de mí cuando vengas en tu reino. Y le digo: no cuando venga, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. El que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo rescata, Dios lo salva. No, que porque cometiste pecado va para el infierno. Y los que tú cometes, por lo que tú cometes no vas. Si somos salvos es por gracia y misericordia de Dios. En esta tarde yo sé que Dios le está hablando. Y el primer texto que leímos dice así: que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Conclusión: hay momentos que hay que saber aprovechar la oportunidad. Yo creo que este hombre, a pesar de que no fue tan sabio como Salomón, pero encontramos, hermano Pablo, en él sabiduría. Porque aquel que corre a Dios es sabio. Porque aquel que busca ampararse a Dios es sabio. La mujer y el hombre, hermana Silvia, hermana Ana, todas mis hermanas que están aquí, todas mis hermanas, la mujer que corre a Dios es sabia, y el hombre que corre a Dios es sabio. Y él dijo: yo nunca había tenido una oportunidad como esta. Nunca se me había presentado esta oportunidad. Nosotros la tenemos todos los días, pero para él era la primera oportunidad. Y él dijo: yo no la voy a dejar ir. Hoy yo le acepto y le digo que me lleve con él. No le dijo: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, como dice en Romanos 10, verso 9, sino que le dijo: acuérdate de mí. Le está diciendo: apiádate de mí. Apiádate que toda mi vida la viví como un delincuente, como un malhechor. Apiádate que no hice nada bueno. Dañé mucha gente, dañé muchas personas. Quizás había dañado a sus hijos, porque un hombre delincuente, ¿qué le puede enseñar a un hijo? Los hijos se avergüenzan de un padre delincuente. Entonces él dijo: esta es mi última y mi única oportunidad. Yo no la voy a desaprovechar. Esta va a ser la gloria mía. Este es el amparo de mi fortaleza. Hoy yo me uno a la salvación. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad de aceptarle? Y nosotros, con nuestro corazón duro, decimos: yo amo a Dios. Vamos a ver si lo amas. Acéptalo, a ver si es verdad. Ay, mi amor, yo te amo. Y le dice: casémonos pues. Uy, no, ay, no, no. Si la amas, tienes que casarte. Y casarte por lo civil y por la iglesia. Adóralo. Le alaba. Vámonos, Juan. Por los dos. Porque hay quienes se casan por lo civil nada más, porque dicen: por si me va mal, no me casé en el evangelio. Bueno, echan la bendición de Dios. Estás casado como quieras. Hermano amado, aproveche la oportunidad. Y predicamos bajo el tema: un delincuente. ¿Cómo pusimos? Honesto. ¿Cuántos de nosotros fuimos igual que ese hombre? Pero seamos honestos.
en aceptarle, en aceptar. Él no estaba pidiendo misericordia. Él no dijo, yo estoy aquí porque soy inocente. Él aceptó, dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Él no andaba empañando cosas que él había hecho. Él dijo, yo lo he hecho y merezco. Tú y yo merecemos estar aquí. Pero Jesús no. El aceptar nuestras faltas nos acerca a Dios. Yo estoy cometiendo este error, estoy consciente, pero todos los días te pido, Jesús, que me ayudes a salir de aquí. ¿Leodora? Yo he fallado. Yo no estoy diciendo que no he fallado. Y termino con aquel que le llevaron preso. Llevaron 2 presos. Y los 2 habían cometido el acto. Y de hecho solo a esos 2 llevaron. Porque el caso era el mismo caso. Los sentaron en la silla del juez. Y les preguntaron a los 2. Tú, si volvieras a nacer, porque los 2 habían matado a su mujer. Si volvieras a nacer, la mataras. Dijo, no, jamás, yo nunca lo haría. Esa mujer yo la amaba. Y el juez le vio que era una hipocresía de él. Y el otro le dijo, le preguntó al otro juez, y si tú nacieras, ¿la vuelves a matar? Si nazco 10 veces la mato otra vez, dijo. Sáquenlo a él, dijo. Este es honesto. A veces nos falta ser honesto. Póngase de pie en esta hora. No lo sacó por el delito, lo sacó por lo honesto. Muchas de las veces Dios quiere que seamos honestos y que ya dejemos de comportarnos como niños, sino que aceptemos nuestras fallas y comprendamos que también somos culpables. Así es que en esta tarde, Señor, yo he predicado tu palabra. Y en esta preciosa tarde, yo sé que tu pueblo está aquí. A veces la palabra no viene como la queremos. A veces, Señor, nos duele, nos raspa el alma. El altar está abierto, hermanito. Si usted quiere aceptar y decir, no, hombre, si yo le he regado, no, hombre, si yo he fallado, véngase para el altar y diga, yo he fallado. Yo he cometido fallas y errores. ¿Qué mejor que decirle en esta tarde, Señor? Yo sé que aunque te amo, ¿sabía usted que no fue antes que Dios dijo que David era conforme a su corazón? No fue antes del hecho, fue después. Aunque para esos tiempos habían cosas que no eran pecado. Pero el hecho de mandar a matar a Urías y haberle tomado la esposa, ya era un acto que a Dios no le agradaba. Ahora, después de eso, David se arrepiente y pide perdón a Dios. Hay cosas que traen consecuencias porque el hijo se le murió. Pero David se arrepintió. Y después de ese pecado tan grande, que todos lo conocen, que adulteró con Betsabé, Dios nos dijo, David, eres un desgraciado, eres un ruin. Nunca te voy a perdonar. Si usted sigue leyendo el libro de Segunda de Samuel, Dios más adelante dice que David era conforme a su corazón. No era por el pecado, era porque él sabía reconocer cuando fallaba. Y en esta tarde estamos aquí todos. Yo reconozco todas mis fallas. No soy el mejor pastor, quizás usted no sea el mejor hermano, pero en esta tarde le pedimos y le decimos, Señor, reconocemos que sin ti no vamos para ningún lado. Vamos, digámosle, perdónanos todos nuestros pecados, perdona nuestras ofensas,
Perdona nuestras faltas. En este altar nos humillamos. En este altar reconocemos que tú no juzgas y tú no viniste a incumplir la justicia. Tú vienes a ayudarle al que no es culpable, a defender al inocente, porque el mundo no defiende al inocente. El mundo mata al inocente. No permitas que nosotros actuemos como el mundo, sino que nosotros actuemos como tú has actuado. Señor, nos arrepentimos en este lugar. Y aquellos que están en sus casas pueden decirle: Señor Jesús, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y apunte nuestro nombre en el libro de la vida. Si usted escuchó este mensaje y hizo ya esa oración, le agradecemos haberlo escuchado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima. Démosle un fuerte aplauso al merecedor de alabanza. Hermanos, dejamos este micrófono.